Hola, un placer. Soy Francisco Adrián Díaz Alba y a continuación os voy a presentar al resto de integrantes que forman este proyecto, como son Rocío Laviñe Cerván, Rocío Juárez Ruiz de Mier y Marta Romero González. El capítulo lo hemos titulado Actualización en los tratamientos multidisciplinares para niños y niñas de 6 a 12 años con trastorno negativista desafiante. A continuación os haré una breve introducción definiendo el término de trastorno negativista desafiante, como su prevalencia, etiología, comorbilidad y detención precoz. Acto seguido, pasamos a la investigación de este proyecto, que se realizó para identificar los artículos más relevantes de los últimos 7 años, con la idea de conocer las diferentes intervenciones psicopedagógicas y farmacológicas aplicadas a estudiantes de 6 a 12 años con trastorno negativista desafiante. Además, se analizarán los distintos tratamientos para reconocer las señales de alerta que influyen en el trastorno y determinar cuáles son los métodos más efectivos. Y para cerrar, expondremos las conclusiones y los resultados que finalmente hemos obtenido. En primer lugar, ¿qué es el trastorno negativista desafiante? Bien, pues este trastorno, que sería TND, se suele aparecer en la infancia y se caracteriza por presentar dificultades en el desarrollo emocional y social, repercutiendo así en las relaciones personales, el rendimiento académico, el control de las frustraciones y la autonomía. Como tal, nos dice Monsalve en el año 2016. En el DSM-5 se enmarca dentro de los trastornos disruptivos de control de los impulsos y de la conducta, con la presencia de enfados permanentes, discusiones y actitudes vengativas que perduran como mínimo 6 meses durante las relaciones sociales. Además, la prevalencia oscila entre el 2 y el 16% de la población. López Villalobos, en el año 2013, nos señalaba que no existen diferencias significativas respecto al género, la edad y la etapa educativa. Sin embargo, Genís, en el año 2014, encuentra que su desarrollo es más común en niños que en niñas, 4 de cada 1, antes de la adolescencia. Respecto a la etiología, cabe destacar que son numerosas las causas personales, sociales y familiares que influyen, como nos dice Riley, Hartman y Luke en el año 2016. Así pues, cuando los factores protectores son limitados, aumenta la posibilidad de presentar el trastorno negativista desafiante. En cuanto a la comorbilidad, existen estudios que muestran que se manifiestan frecuentemente con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y con el trastorno de conducta, como nos dice Martín, Granero y Espelta en el año 2014. La detención precoz del trastorno negativista desafiante ayuda a valorar, diagnosticar y desarrollar programas de intervención psicopedagógicos acordes al contexto de cada sujeto. Los tratamientos deben surgir como una sensibilización y formación hacia el cambio de paradigma, siendo necesario analizar los diferentes entornos en los que se aplicarán con carácter multidisciplinar, como dice Wolf en el año 2018. Para diseñar una intervención, han de tener en cuenta estrategias y herramientas de regulación comportamental. Este tipo de programa ayudaría a adquirir habilidades sociales, acorde a la edad, y nuevas técnicas de comunicación que favorezcan las relaciones interpersonales. Son interesantes también los programas preventivos y específicos para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la colaboración de todos los agentes educativos. Otro de los enfoques es el farmacológico, siempre y cuando sea necesario, mediante el que se pretende actuar sobre el comportamiento y las posibilidades, influencias de otros trastornos comórbidos. Por otro lado, se pretende dar respuesta a dos integrantes. ¿Qué tratamientos psicopedagógicos son los más efectivos para la mejora de la conducta en estudiantes con dicho trastorno? ¿Y qué tratamiento farmacológico es el más adecuado para el TND? En segundo lugar, en lo que refiere a materiales y métodos, señalar que las fuentes bibliográficas consultadas han sido posibles gracias a la búsqueda de artículos en base de datos, como ResearchGate, Scopus, PsychoInf, Web on Science, Psychodot, acotadas desde el año 2015 hasta 2021. Además, para la selección de documentos
se han tenido en cuenta una serie de criterios de inclusión, como el estudio de metaanálisis, artículos de investigación y revisión, cuya muestra se centra en estudiantes de educación primaria con trastornos negativistas desafiantes. Por otro lado, los criterios de exclusión han sido estudios de carácter pediátrico, aquellos que se centran en adolescentes o personas adultas, los relacionados con la aplicación de tratamientos externos al contexto educativo y los que aparecen escritos en otros idiomas que no sean el español y el inglés. Los resultados los hemos mostrado a través del diagrama de flujo que aparece a la derecha, que representa el número de artículos que hemos analizado para realizar dicha revisión. La búsqueda inicial se efectuó en numerosas bases de datos científicas y psicopedagógicas, destacándose 792 estudios, de los cuales 12 fueron excluidos, porque estaban duplicados. En la fase de screening cuenta con 780, que han sido revisados por su título y resumen, rechazándose 524 tratamientos en personas adultas con TDAH y trastorno de conducta. Siguiendo el mismo proceso, de los estudios elegidos a texto completo, que son 256, se excluyeron 234 por no cumplir con los criterios de inclusión, es decir, guías clínicas 107 y trabajos académicos 127. Finalmente, los documentos que se han empleado en el análisis cualitativo sobre los tratamientos en estudiantes de educación primaria con trastornos negativistas desafiantes son 22. A continuación, muestro dos tratamientos, uno psicopedagógico y otro farmacológico aplicado a estudiantes de educación primaria. He destacado estos dos ejemplos porque recogen los pasos que he seguido en mi investigación, como el tipo de muestra, estudio, tratamiento, eficacia y resultados. En la tabla número 1 se observa un tratamiento psicopedagógico con una muestra de 60 estudiantes con conductas agresivas, con un tipo de estudio aplicado y con un tratamiento cognitivo-conductual, que data de una eficacia del 70%. Sin embargo, en la tabla número 2, con un tratamiento farmacológico, se recoge una muestra de 33.835 estudiantes diagnosticados con TDAH comórbido con trastorno negativista desafiante o trastorno de conducta, con un tipo de estudio aplicado y un tratamiento de metilfenidato con atomositina. En este caso, los síntomas mejoraron entre un 80 y un 81%. A día de hoy, existen numerosos tratamientos para los niños con trastorno negativista desafiante, pero es difícil determinar el apropiado para cada caso, teniendo en cuenta las variables familiares, personales y del contexto. Las conductas disruptivas suelen aparecer en la niñez, a los 3-4 años aproximadamente, por lo que es necesario identificar precozmente los comportamientos inadecuados para diseñar una intervención centrada en sus peculiaridades. Por un lado, en los estudios realizados sobre la eficacia de estos tratamientos en niños de 6 a 12 años con trastorno negativista desafiante, determinan que las intervenciones psicopedagógicas son las más comunes, ya que el psicopedagogo es el responsable del proceso de detención, intervención y seguimiento. Por ello, las actuaciones propuestas pretenden ofrecer una respuesta desde el centro educativo, la comunidad y la sanidad. El profesorado, como pilar imprescindible en todo el proceso educativo, requiere la aplicación de un programa de entrenamiento, el cual será útil para conocer, entender y sensibilizarse acerca del origen y las causas del trastorno, la formulación de pautas preventivas, estrategias educativas y normas de convivencia. El empleo de estos programas, según Cuenca y Mendoza en el año 2017, demuestran cambios significativos en la conducta y en el desarrollo de actividades en los diferentes entornos. La familia, como elemento indispensable en la crianza y en el desarrollo evolutivo, también compele de un programa específico que lo oriente sobre el condicionamiento operante, es decir, sobre los mecanismos que le permiten reforzar las interacciones, la persistencia y regular las conductas ante determinadas situaciones no deseadas. No obstante, Mateu y Sanauja, en el año 2020, exponen que cuando las familias no disponen de una preparación previa, tienen más dificultades para modificar las malas conductas de sus hijos e hijas, pero no debe entenderse como una excusa para emprender nuevos programas que le ayuden a reducir los síntomas. Los programas de capacitación en el manejo para padres suponen una herramienta adicional para el control comportamental y la elaboración de reglas, que indican el estilo familiar, el tipo de disciplina y la responsabilidad de los progenitores hacia sus hijos e hijas. Por otra parte, ayuda a reducir los niveles de ansiedad y estrés en interacciones con personas desconocidas y poco familiares. También, las terapias de aceptación refuerzan las verbalizaciones positivas, en el caso de las madres un 72%
y un 62% en los padres, y aminoran las negativas hacia un 28%. En algunas ocasiones es inevitable llevar un entrenamiento previo al sujeto para intentar eliminar o reducir aquellas conductas inadecuadas en el aula, que son aprendidas en el entorno familiar y o por causas biológicas. Optimizar el rendimiento académico con técnicas atractivas de estudio, manejar habilidades sociales que permitan la asertividad en lugar de la agresividad y fortalecer la autoestima. Por tanto, la implicación y la participación de todos los agentes educativos en la intervención multimodal es efectiva porque proporciona una disminución progresiva de conducta disruptiva y un cambio significativo en el comportamiento prosocial. De esta manera, el contexto es un factor moderador que repercute en la práctica y en los diferentes procedimientos que se emplean para alcanzar los objetivos establecidos. Además, muchas de las investigaciones exponen que los niños y las niñas desarrollan valores intrapersonales e interpersonales. Asimismo, para refutar la eficacia de los tratamientos cognitivos conductuales, se llevó a cabo un estudio centrado en la terapia puramente conductual y no conductual en niños y niñas con problemas comportamentales. Las numerosas técnicas empleadas, como el refuerzo positivo, el principio de prima, la economía de ficha, el asesoramiento familiar, la guía de autoayuda y la presencia de los profesionales en la intervención conductual, indicaron una efectividad del 38%. Por ello, este enfoque suele aplicarse de manera individual para incrementar la capacidad de resolución de problemas proactivos y la autorregulación emocional. Otra terapia menos efectiva y que se practican con poca frecuencia en la escuela son las técnicas de dibujo, que promueven pensamientos positivos a través de diferentes sesiones, donde pueden expresar sus sentimientos respecto a experiencias vividas, pero no dependerá de las características personales y de refuerzo educativo. El mindfulness ofrece beneficios para la promoción de la atención plena, el autoconocimiento y el control comportamental ante determinadas situaciones, pero necesita de un nivel elevado de concentración que, en muchos de los casos, es imposible debido a sus características. Por otro lado, las investigaciones realizadas sobre la eficacia de los tratamientos aplicados en niños de 6 a 12 años que presentan trastorno negativista desafiante comórbido con TDAH determinan que las investigaciones farmacológicas están relacionadas con el metilfenidato. En el estudio de Kudlu, Ardick y Erkan en el año 2007 corroboran que gracias a este medicamento mejoran las conductas y la regulación emocional de los niños y niñas que presentan dicho trastorno comórbido con el TDAH. Sin embargo, otros autores como Weizmann argumenta que existe una correlación significativa en las emociones y en el comportamiento, pero solo en el TDAH, y además supone una reducción significativa en cuanto a la sospecha de presentar cualquier trastorno del neurodesarrollo. En otros análisis, se ha combinado el metilfenidato con inhibidores selectivos de la recepción de serotonina, como puede ser la atomositina, para comprobar que los niños y las niñas se adhieren adecuadamente al fármaco y se produce cambio respecto al control de la conducta disruptiva. Sus resultados fueron positivos, ya que las probabilidades de presentar un trastorno negativista desafiante o un trastorno de conducta se redujeron considerablemente, pero en algunos casos no hubo efectividad. También con la aplicación de los programas privados de Medicaid se consiguió producir cambios temporales en la percepción, la conciencia y en el comportamiento, pero con un 44% de eficacia en el psicotrópico y un 9% en el dual. No obstante, en el trabajo de Jagrat, en el año 2016, se realizó un ensayo del metilfenidato con el antipsicótico risperidona para analizar cada 2 semanas los cambios producidos en cada persona, como en el peso, la altura, la presión arterial. Sus conclusiones hallaron que la sintomatología se reducía drásticamente conforme los meses y se ocasionaba un aumento de prolactina y de peso. Como consecuencia de esta combinación, los medicamentos se dejaron de emplear porque causaba importantes efectos secundarios. Como conclusión, las intervenciones psicopedagógicas realizadas en los centros educativos son eminentemente cognitivo-conductuales, puesto que se denota una reducción significativa de la conducta disruptiva originada en los diferentes contextos, adquisición de valores interpersonales e intrapersonales, desarrollo de habilidades sociales, manejo de control de impulsos, contingencias y emociones. Además, se ha verificado que otras terapias, como el mindfulness y el dibujo, no producen beneficios a largo plazo porque utilizan unas técnicas que no son apropiadas para este tipo de trastornos, las cuales requieren de un mayor estudio y de avales científicos que las respalden. En lo referente a las intervenciones farmacológicas,
no se ha hallado investigaciones con personas que presentan únicamente el trastorno negativista desafiante. Por ello, señalo tratamientos comórbidos con TDAH. No obstante, se ha comprobado que en combinación con la risperidona produce una mayor eficacia sobre la conducta que si solo se aplica el metilfenidato. Como futuras líneas de investigación, sería preciso realizar estudios transversales de corte cuasi experimental en pacientes adultos para demostrar si este tratamiento farmacológico produce una mayor eficacia que el psicopedagógico o viceversa. A modo de cierre, os voy a agradecer vuestra atención y os dejaré con esta viñeta de Mafalda. Muchas gracias.